Ok, listo. Ahora sí les voy a compartir pantalla de lo que sería la clase de la semana número 3 del módulo uno. Me indican por favor si lo logran ver. Sí, ok, perfecto. Muchas gracias chicos por la confirmación. Voy a empezar a transmitirles. Ok, oficialmente bienvenidos nuevamente a una clase más de lo que sería este técnico, esta formación técnica que están llevando llamada Control y Aseguramiento de la Calidad Industrial. El día de hoy tenemos un tema súper bonito y súper indispensable para lo que son ustedes como futuras personas formadas en el área de la calidad y son pues respectivamente las herramientas de la calidad. Vamos a empezar con lo que serían los planes de control de calidad. Pero primero he de decirles que herramientas de la calidad existen muchísimas, muchísimas. Todas son súper útiles de acuerdo a la necesidad del trabajo que estemos teniendo y cualquiera de la que veamos hoy se puede adaptar y ajustar a pues nuestras necesidades. Entonces, primero vamos a ver planes de control de la calidad y un poquito acerca de cómo se hacen, su introducción, sus componentes, etcétera, etcétera. Como recordatorios, si no van entendiendo, hablen, abran su micrófono, interrúmpanme, no pasa nada, yo con muchísimo gusto les atiendo la duda. Prefiero mil veces que lo digan en el momento para poder tal vez darles un ejemplo con la materia que sigue en la siguiente diapositiva o la que se encuentra en la misma, a que se lo guarden para el final. Entonces, sin más que decir, damos inicio. Ok, planes de control de calidad. Según ISO, son un documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato específico. ¿Alguno sabe qué es ISO? Esto creo que es una certificación. Exactamente, ISO puede ser una certificación. Existen muchas según la norma de la calidad que se esté aplicando, ya sea en industria de alimentos o en industria médica, pero ISO en general son las siglas de una organización, que sería Organización Internacional de la Normalización o por sus siglas en inglés International Organization of Standardization. Esta organización se trata de una organización independiente que crea normas técnicas internacionales. Estas normas se utilizan para garantizar la calidad, la seguridad y la eficiencia de los productos y servicios. Son consensuadas por expertos en todo el mundo y aprobadas por un organismo reconocido, pues en este caso ISO. Y ahí es donde se vuelve una certificación. ISO no es obligatorio, pero sí es un punto extra en las empresas que quieran tenerlo, ya que básicamente ISO rige la calidad en casi que todo aspecto, por no decir que en todo. Entonces, sabiendo que es ISO, ISO nos dice que los planes de control de calidad son estos documentos en los que, repito, se especifican los procedimientos y recursos que deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse, ya sea un proyecto, un producto, un proceso o un contrato específico. Aspectos a considerar. Identificar a la persona responsable de la preparación del plan de la calidad. Documentación del plan de la calidad. Responsabilidades. Coherencia y compatibilidad del contenido y formato con el alcance, los elementos de entrada y las necesidades de los usuarios previstos. Y por supuesto, la presentación y estructura. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vamos a ver cómo todos estos aspectos a considerar se vuelven uno solo ya consolidado en un buen plan de calidad. En estos planes de calidad, por temas de identificación y orden, contamos con la simbología. La simbología es sumamente importante para estos aspectos que les acabo de mencionar y en este caso son nada más dos símbolos. Un círculo que vendría significando operación, el cual indica transformación o todas aquellas actividades que necesita el proceso para su producción. Y también tenemos un cuadrado que significa inspección
Indica todas aquellas actividades de control de calidad, análisis de prueba, verificación, inspección y aquellas necesarias para corroborar y certificar la calidad del producto. Entonces es muy importante que se aprendan esto, que aprendan cuál es cuál, que aprendan para qué sirven, porque no siempre vamos a tener claro por medio de una tarea cuál debemos usar. Entonces, importante, operación para todas aquellas tareas que indiquen transformación o actividades que necesita el proceso para su producción. Esas pequeñas tareas que necesitamos dentro de un proceso para llegar a un producto final. Y por otro lado, el cuadrado, repito, con la inspección, que indica aquellas actividades de básicamente, y valga la redundancia, inspeccionar, verificar que todo está bien, analizar con pruebas, tener pruebas de que todo está saliendo bien. Aquí tenemos un plan de control de la calidad que no está completo. Básicamente así es como se ve. Vamos a ver una por una de sus columnas, vamos a ver para qué sirven, cómo se utilizan y cómo podemos aplicarlo a nuestro diario vivir como inspectores de calidad, supervisores de calidad o meramente como personas involucradas en este departamento tan extenso que sería pues la calidad. Como pueden ver, acá tenemos un ejemplo ya completo de lo que sería este plan de control de la calidad. Primeramente tenemos un encabezado que es el que debe tener cualquier documento oficial regulado por ISO. El encabezado es este rectángulo alargado que ven en la cabeza del documento. Contiene datos importantes como la fecha en la que empieza este, a, a funcionar o rige a partir de, por quién está elaborado. En este caso, como pueden ver, es nuestro director de carrera, Luis Fernando Araya. Por quién está aprobado, quién lo utilizó, quién lo aprobó, quién lo verificó. Tenemos también el logo de la empresa, el código del plan y pues su título. En este caso, proceso servicio regular para el chequeo de pasajeros en el aeropuerto. Si bajamos, vamos a ver nuestras principales columnas, que son los de estos símbolos que ya les he mencionado. Todas estas columnas, incluyendo las primeras dos, procedimiento, controles, encargado, documentos y acciones emergentes, se llaman cuerpo, el cuerpo del documento. Nos devolvemos a lo que sería la simbología y recordamos que el círculo significaría operación y el cuadrado inspección. Después tenemos la columna de procedimiento en las cuales se van a marcar o escribir las actividades del proceso, las tareas que yo estoy realizando. Para redactar este procedimiento o estas tareas, normalmente se utiliza un verbo que nos ayuda a identificar a qué pertenece esa actividad. Vamos a ver la primera y lo vamos a juntar con las primeras dos columnas. Ok, procedimiento. Revisión de documentos de viaje al inicio de la fila. Revisión. ¿A qué podemos asociar ese verbo? ¿A qué podemos asociar la palabra revisión o el revisar algo? Pues a una inspección. Entonces ponemos un puntito en lo que se está realizando. En este caso, como es una inspección, marcamos en la casilla del cuadrito. Después tenemos lo que sería la columna de controles, que es que pues básicamente llevamos los mismos de la tarea especificada. Por ejemplo, el control que debemos llevar al revisar los documentos del viaje al inicio de la fila. ¿Qué debemos revisar? ¿Qué debemos controlar? Los impuestos de salida, la validez del pasaporte, que el boleto esté vigente, que pertenezca a la persona, etcétera, etcétera, etcétera. Después de esto vamos a tener la columna del encargado. Esta depende de la inspección. ¿Por qué depende de la inspección? Bueno, pues porque si es una operación, tal vez sea algo más de la persona, algo más automático, sin necesidad de un encargado que compruebe. Es importante que en la casilla del encargado pongamos o identifiquemos el puesto que tiene la persona a cargo de la revisión, ya que el nombre es rotativo. Por ejemplo, el encargado de controlar que los impuestos de salida
la validez del pasaporte y el boleto sea Charlene hoy, no me asegura que el encargado de este mismo control sea Charlene dentro de 3 meses. Entonces es mejor poner, por ejemplo, el puesto que desempeña la persona y pues no su nombre, ya que si Charlene o Pedrito, fulanita se van de la empresa, es más difícil llevar como esta trazabilidad. Entonces siempre es mejor poner lo que sería el nombre del puesto. Vamos con la columna de los documentos, que es donde se especifica básicamente el tipo de documento. Esta es opcional, pero siempre es bueno ponerla para mayor trazabilidad, como mencionaba. Y por último, tenemos la columna de acciones emergentes. ¿Qué son acciones emergentes? Estas acciones son las que nos van a posicionar, las que nos van a identificar directamente como personas en el área de la calidad, como inspectores. En palabras muy sencillas, es el siguiente paso en caso de que todo salga bien o el plan B en caso de que no salga bien. Por ejemplo, como vemos en la primera fila, si los controles no se dan, o sea, que no tengan los impuestos de salida, que el pasaporte esté vencido, que sea un boleto incorrecto, ¿qué se hace? No se recibe al pasajero para el chequeo. Y pues así sucesivamente. Entonces vamos a verlo ya ejemplificado, ya más en práctica y no tanto con la teoría. Entonces, ponemos las dos columnas en donde se muestra nuestra simbología, el círculo para la operación, el cuadrado para la inspección. Realizamos nuestra columna de procedimiento, evaluando las tareas que tiene el proceso, evaluando los pasos, identificándolos. Entonces, ya sea revisar los documentos, que se ubique en la fila en donde corresponde, la solicitud y el chequeo de los documentos de viaje, etcétera, etcétera. Se identifican cuáles son operaciones y cuáles son procedimientos y una vez teniendo los procedimientos pasamos a rellenar las siguientes columnas. Los controles, qué tengo que revisar, qué estoy llevando, qué estoy controlando para que ese paso continúe o no continúe, quién lo está haciendo, quién es el encargado, cuál es el puesto, qué tipo de documentos son. Muchas veces se pone su código, el código del documento, o se especifica un poquito acerca de lo que es y qué va a pasar o qué acción se va a realizar cuando el control no sea positivo, cuando el control no se dé o cuando lo que estamos controlando no pase nuestros estándares de la calidad, que en este caso, en la primera fila, un un estándar de calidad perfecto sería que se den los impuestos de salida, que la validez del pasaporte pues esté bien, que no esté expirado, que el boleto corresponda tanto a la aerolínea, al vuelo, al destino, etcétera, etcétera. Entonces, así sería un poco lo que ya sería pues aplicado a un ejemplo real, a un ejemplo en la empresa. Recomendación y un poco jalón de orejas. Nunca, nunca, nunca se olviden de poner el encabezado, de poner todas estas pautas importantes, todos estos datos indispensables para tener una trazabilidad, para llevar un control, para llegar a la calidad, pues que al final es lo que buscamos como personas desarrollándonos en este puesto. No sé si quedó todo claro o ocupan alguna otra repasadita. Ahí con el dedito, con el micrófono. Adelante. Perfecto. Vi un dedito. Muchas gracias. Entonces sí, básicamente estas son las columnas que debemos revisar. Primeramente, primordialmente, sin necesidad de algún condicional. Y lo que vendrían siendo controles, encargado, documentos, acciones emergentes, se pueden también, más que todo tal vez lo de los documentos, pero vienen siendo condicionales de que nuestro procedimiento sea una inspección, un chequeo, una verificación, etcétera, etcétera. Continuamos entonces. Gracias por confirmar. Ok, no, déjenme acomodarme un poco acá. Listo.
Ok, ahora vamos a ver un diagrama súper bonito y uno de los más sencillos, van a ver que sí, llamado diagrama causa y efecto o espina de pescado. ¿Por qué espina de pescado? Bueno, ya vamos a ver que la forma que lleva es muy parecida a cuando uno va al puerto y se come un pescado así completo y al final pues solo queda su espinita. Diagrama causa y efecto. Es una técnica de análisis en la resolución de problemas, muestra la relación entre una característica de calidad y los factores que la causan y sus posibles soluciones o contramedidas. Acá pueden ver lo que les estaba hablando, que parece más que todo una espinita de pescado. Esto de acá vendría siendo lo que sería para nosotros comúnmente la cabeza. Hacia acá viene lo que sería su columna y pues sus espinas. ¿Qué queremos hacer con este diagrama causa y efecto? Queremos ver lo que hay atrás, queremos ver las causas, queremos ver el porqué de un efecto específico que se esté presentando. Entonces, continuando. Funciones del diagrama. Favorece el intercambio de ideas entre los miembros del grupo de trabajo, lo cual permite que se transmitan nuevos conocimientos. ¿Por qué? Porque este diagrama se puede trabajar en esta acción, como vimos anteriormente en la clase, en la del martes pasado, que vendría siendo una lluvia de ideas. Al poner un efecto sobre la mesa en nuestra empresa, las personas e incluso nosotros mismos podemos empezar con esta lluvia de ideas a aportar cuáles serían esas causas, qué nos está dando este efecto, qué sería lo que nos está permitiendo que suceda. También sirve para prevenir problemas, ya que el intercambio de ideas proporciona una visión conjunta, que es básicamente lo que hemos venido hablando. Permite identificar muchos factores que afectan a un problema y a la vez estos se pueden clasificar y relacionar entre sí y se pueden combinar con otras herramientas como la lluvia de ideas, que es pues lo que dije en el primer punto. 7 M's de la calidad. Este diagrama causa y efecto va a contar o nos va a poner como estándar, como clasificación, las 7 M's de la calidad, que vendrían siendo al final razones por las cuales se puede dar este efecto. La primera, materia prima, mano de obra o men, que sería hombre, métodos de trabajo, máquinas o machine, que sería máquina en inglés, el medio ambiente donde nos estemos desarrollando, donde se esté desarrollando el efecto, la medición y la administración, que esta es una A, pero por su sigla en inglés, que sería management. Ok, vamos a ver un poquito acerca de lo que es cada una. Recuerden que si algo no queda claro, nada más abren el micrófono, me lo indican y con muchísimo gusto. Entonces, las materias primas necesarias para el proceso deben ser especificadas por hojas de operación correspondiente, checando la procedencia, el estado, la cantidad y la fecha de fabricación o ingreso. Vamos a ir asociando lo que sería estas 7 M's de la calidad con el diagrama propiamente. En un efecto en una empresa en el que sea algo negativo, que el producto no se esté dando bien o que, por ejemplo, o algún alimento esté saliendo defectuoso, lotes con dispositivos médicos que deben ser sumamente inocuos y perfectos estén saliendo defectuosos, etcétera, etcétera, se esté dando mal. Una causa o una razón de que esto se esté dando mal puede ser la materia prima. Y por esto es súper importante el tener esta trazabilidad, el tener este control. ¿De dónde viene la materia prima? ¿Cuándo llegó a nuestras manos? ¿Cuándo salió de la empresa? ¿Cuándo fue fabricada por nuestro proveedor? ¿Qué estándares de calidad tiene? ¿Los cumple? Sí, no, etcétera, etcétera. Esto para darnos cuenta anticipadamente de que algo puede salir mal, de que se va a dar este efecto de lotes malos, de lotes defectuosos, etcétera, etcétera. Al igual que las 5 S, me gustaría que se pongan en un efecto que tal vez se den sus trabajos, ya sea como mencioné, lotes defectuosos o alguna otra cosa
y si no es en el trabajo, pues en algo de la vida, un efecto negativo, no sé, me cocino un almuerzo y siempre me sabe mal. Entonces, cosas así, algún efecto del que quieran averiguar o al menos sentir un poco más cerca estas razones. Esto es por qué. Yo voy a poner como ejemplo en algunas de estas M's la pérdida de control de un automóvil que pues genera un choque. En este caso, la M de materia prima, la causa o la razón que podría contribuir a que un automóvil falle y se dé un choque puede ser por fallas en el motor, que el automóvil salga mal de la agencia o que el revendedor pues no los haya dado malo, no le llevamos a inspeccionar a un taller, no, no le cambiamos la batería, sabíamos que ya estaba viejo, pero aún así no hicimos como mucho para seguir su mantenimiento, que las ruedas sean de un material malo, o sea, que las llantas no sean del mejor material para soportar altas velocidades, etcétera, etcétera. Entonces, ese sería mi ejemplo. Si lo pueden ir trabajando en sus mentes para que esta materia no se quede solamente en lo teórico, sino que también de la clase puedan aprovechar un poquito de lo que sería ya la práctica, sería perfecto. Ok, la mano de obra. Es posiblemente una de las más importantes. En general, cualquier proceso, incluso los de mayor grado de automatización, tienen un componente cualitativo de mano de obra, más o menos especializada. La mano de obra que trabaja en un proceso debe ser instruida y entrenada en las operaciones, sabiendo diferenciar un producto bueno de uno que no lo es. Deben conocer cómo reaccionar ante una no conformidad y llevar los registros correspondientes a la operación. En caso de un producto defectuoso, pongamos otro ejemplo. En una planta de piña sale el jugo demasiado ácido. Entonces, ¿qué de la mano de obra me pudo influir ahí para que me afectara el jugo? Para que no estuviera cumpliendo los estándares de la dulzura, de que esté dulcito, de que sepa bien, del color, etcétera, etcétera, que pues haya sido tal vez un error de mano de obra. En este caso, en algunas empresas que trabajan con piña, son personas las que se encargan de separar manualmente la piña más verde, de la que tal vez está más amarillita, ya dulcita, de aquella que ya está muy pasada y más bien me puede generar un sabor muy amargo, muy feo, etcétera, etcétera. Entonces, esa puede ser una causa de que el jugo de piña me esté saliendo mal, que tal vez en una tanda de producción, en un lapso de producción, las personas que tengo separando la piña verde de la piña que está dulcita para producir de una vez, no sé, tal vez no esté capacitada, no esté entrenada, no sepa diferenciar qué piña es la mejor, qué piña puede esperar dos tandas más, qué piña debe producirse antes de que más bien me genere un efecto inverso, etcétera, etcétera. En lo que sería el ejemplo que les di la primera vez, que sería la pérdida de control de un automóvil, lo podemos ver reflejado en tal vez industrias más automatizadas, que haya habido un cambio reciente de lo que estaba ensamblando o produciendo, valga la redundancia, la línea de producción y que la persona encargada no haya cambiado los estándares del sistema, no haya cambiado las especificaciones, no haya cambiado los lineamientos que debe seguir la máquina para ensamblar y o producir ahora esta nueva tarea. Entonces ahí se los dejé como con dos ejemplos de lo que podría ser esta causa de mano de obra. Entonces, pues al final el efecto va a tener algo que ver, ya sea en una empresa 100% automatizada o en una que aún trabaje bastante con recurso humano, pues la mano de obra. Ahora los métodos de trabajo. Las operaciones no deben hacerse de cualquier manera, sino que debe haber una forma pautada e indicada en las hojas de operaciones, que lleve a la repetitividad de acciones de manera de asegurar la uniformidad en el resultado. El método indica las secuencias de acciones dentro de la operación y el número de operarios involucrados. ¿Qué causa me puede dar a mi efecto
negativo un método de trabajo, que no todas las personas estén enteradas de lo que se está haciendo, que no todas las personas sepan cuál es el objetivo que queremos llevar a cabo, cuáles son los lineamientos, cuáles son los estándares que queremos llevar. De nuevo, volviendo al ejemplo, a que el producto cumpla con todos los estándares de calidad, a que todo se lleve bien, se ensamble de la mejor forma, se produzca de acuerdo a esos lineamientos que ya tenemos. Y pues el que no haya este método establecido, este proceso, esta, esta acción repetitiva o que no todos la sepan, pueden llegar a que se realice de formas diferentes que al final va a alterarnos o nos va a dar este efecto negativo en un producto final. Seguidamente tenemos lo que son las máquinas. Se deben usar las máquinas y los herramientales especificadas en la hoja de procesos. Inicialmente, al arrancar el proceso, se debe hacer un chequeo rápido por parte del operario, llamado a veces mantenimiento de primer nivel, donde se verifica que el equipo esté operable, que no haya ruidos o golpeteos extraños, que no se verifique recalentamientos o fugas de fluidos, líquidos o gaseosos y, por supuesto, la limpieza del mismo. En el caso de problemas, será el encargado del sector quien en definitiva decide si se puede seguir con la operación o si se debe suspender la misma. En ambos casos, deberá elaborar una orden de mantenimiento para la solución inmediata o mediata del problema. Esta causa o esta razón que se puede derivar por las máquinas viene un poco relacionada a lo que es la razón o la causa de la mano de obra. Volvamos al ejemplo de la pérdida de control de un automóvil. Ese sería nuestro efecto negativo. Que al producirse el automóvil desde su agencia, un inspector de calidad no haya realizado correctamente su trabajo y no haya revisado las máquinas antes de empezar a producir, antes de activar la línea. ¿Qué pasa? Que no se revisó y se estaban dando fugas de gas, fugas de líquidos, no estaba limpio, una máquina en definitiva ni siquiera servía, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a lo que vimos anteriormente en mano de obra, podemos verlo que aquí también el error puede estar por más automatizadas que estén las empresas. O como les dije, en manos de obra, el simple hecho de que se haya cambiado de tarea en la línea de producción y no se haya ajustado la máquina con los estándares para esta nueva tarea, puede ya ser crucial para este efecto negativo. Y como máquinas meramente, tal vez el inspector realizó su trabajo, pero pues por cosas de la vida, la máquina dejó de funcionar en pleno proceso. Es ahí donde ustedes, como personas involucradas de la calidad, tanto cuando descubren el error antes de iniciar el proceso, cuando el error ocurre dentro del proceso, deben tomar una decisión. Deben saber qué hacer, si se suspende, si se continúa. En este caso, tal vez poner un poco en una balanza si vale más una merma de tiempo y retrabajo a, en los dos casos que hemos venido viendo, el de la piñera que crea jugo o en el de la pérdida de control del automóvil, si vale más pues el retrabajo, las horas extras, tal vez pérdida de material dentro de la empresa o si tomamos ese riesgo de que porque el auto viene mal desde la fábrica se pierda vidas humanas, se ocurra algo trágico, etcétera, etcétera. O en el caso del jugo, que ya sabemos que la máquina iba mal, que tal vez se soltó o podía llegar a soltar un tornillito, etcétera, etcétera, ya también se pueda causar una pérdida humana o una reputación sumamente fatal para la empresa, que créanme no sobreviviría mucho en el mercado. No sé si hasta ahorita tienen alguna pregunta y si no, pues continuamos. Ok, súper bien. Muchas gracias por confirmar. Y recuerden nada más que no es necesario tener la cámara encendida. Entonces ahí si quieren la pueden apagar y pues no pasaría nada. Además así es como mejor para ustedes porque pues es más rápido el internet y funciona mejor y no gastan tantos datos.
Ok, de nuevo gracias por confirmar y seguimos. El medio ambiente. Muchas veces, descuidado, el medio ambiente se refiere al orden y a la limpieza del sector productivo, y por qué no a la seguridad de los operadores, y al trabajo sostenido en un clima agradable de colaboración y respeto mutuo. La falta de orden y limpieza atenta contra la obtención de buenos productos, favoreciendo la mezcla y la confusión, dificultando los desplazamientos libres y aumentando las chances de accidentes de trabajo. En realidad, todo sector productivo debiera asegurarse de este punto antes de seguir con los demás. Ok, nuevamente en la mente, bueno, hay una pregunta. Sí, compañero, No, no, pregunta no, nada más. un Buenas comentario. noches, buenas noches, compañera. Buenas noches, chicos y chicas. Buenas Espero que todo noches. esté bien. Ojalá que estén aprovechando y disfrutando las clases de hoy en la noche. Únicamente, nada más a modo de aviso, ¿verdad? Siempre ahí, pues de vez en cuando me conecto. Creo que hoy en la mañana recibí fue hoy, ¿verdad? Char, que me mandó una consulta. Recuerden que si por A o por B ustedes realizan alguna consulta, pues vamos a tomar tiempo para responder. O sea, si la hacen hoy mismo, pues puede ser que la respondamos hoy mismo, puede ser que ya si es alguna cuestión con el examen o el material, recuerden que el examen cierra a mediodía, Ujú, pues obviamente pues el tiempo se va a ver, eh, se va a tornar, ¿verdad? En desfavor a ustedes. Pues tal vez ahí que digamos, en cuestiones del material, videos y demás, lo vayan viendo y analizando con tiempo por aquello si hay alguna observación o reclamo. Nada más, igual creo que ahí lo pude resolver, ¿verdad? De camino, pero ujú. bueno, es porque me levanté muy temprano hoy. Eso Listo, eso vi, era eso como, vi. ok, Muchas no por ahí. gracias. No, gracias, gracias. Ay, perdón. Ay, Dios, ya chuncheré esto. Dame un momento. Ujú. Ok, continuamos entonces con lo que sería el medio ambiente. Volvamos a lo que sería, repito, los dos ejemplos que les he venido dando o incluso los ejemplos que tienen en su mente si no me van siguiendo con estos. En el caso de que el automóvil pierda el control, no sé si alguno quiere decirme una causa que pueda ser la responsable de que pierda el control en temas de medio ambiente. En temas de, no lo vamos medio ambiente, reciclaje, reutilicemos, etcétera, etcétera, sino el medio ambiente en donde se desarrolla la situación, en donde se desarrolla el efecto. No sé si alguien quisiera decirme, todos son válidos. Puede ser el estado mal del camino. Exactamente. Muchísimas gracias, Jorge. Eso puede ser un causante de que el automóvil pierda el control, que al final esa pérdida de control vendría siendo nuestro efecto negativo. Entonces, alguna otra para este mismo ejemplo podría ser que esté lloviendo, que tal vez hayan baches, como dijo Jorge, que el camino esté mal, que no se vea nada porque está sumamente nublado, que se cayera un pedazo de la calle, no nos diéramos cuenta y hubiera un guindo, etcétera, etcétera. En el caso de un efecto negativo para la creación de un jugo de piña, tomando un poco más lo que sería esto de los desplazamientos libres, sería que pues la planta esté desordenada, que no estemos aplicando las 5 S necesarias, que no tengamos la limpieza de la planta como debe ser, todo acomodado en su lugar, etcétera, etcétera. Que esto pues al final lo que nos está provocando son dificultades para actuar rápido en caso de que haya algún error y mermas increíbles que al final se transforman pues en eso, un efecto negativo, una pérdida. Continuamos con la medición, que se refiere a todo tipo de medición que se hace en el sector. Por ejemplo, cantidad de piezas fabricadas, tiempos estándar de operación, cantidad de piezas conformes y no conformes, mediciones hechas sobre piezas, productividad, cantidad de retrabajos, etc. Pensemos que es una gestión ágil y moderna de un proceso. Se hace cuando se conocen sus índices o mediciones. Esto permite hacer correcciones, mejoras, es decir, tomar decisiones. Eso solo se puede hacer cuando se conocen los valores del proceso.
Entonces, en la medición se puede dar que todo ya está establecido. Ya sabemos cómo hacerlo, ya tenemos que hacerlo, a cómo ha funcionado, etcétera, etcétera. ¿Y cómo podemos llegar a la medición de un proceso si es algo nuevo, si es algo que acaba de llegar a la empresa, si apenas lo estamos implementando? Bueno, conociendo los valores, obteniendo esos valores, midiendo tiempos, midiendo fallas, midiendo personas, capacitando personas, probando obviamente en una decisión inteligente. No voy a probar algo porque sí, aún sí sé que no va a funcionar. No voy a agarrar todo lo bueno y voy a probar, voy a medir qué se me da mejor, qué me beneficia más a mí como supervisor, qué le beneficia más a la línea en cuestión de tiempos, etcétera, etcétera. Y una vez medido, ya tenemos todo lo que serían los índices que deberíamos seguir para pues obtener un efecto positivo. En caso de que pues no tengamos esta medición o no sigamos esta medición, el efecto que se nos puede dar al final puede ser enormemente negativo debido pues a fallas que se da con el producto. La administración o management es la gestión y o administración del sector. Está a cargo del encargado del sector y lo hará a través del manejo y control de las más anteriormente mencionadas. Así podrá informar acabadamente a la jefatura o gerencia a la cual debe responder, elevando en una apretada síntesis logros y necesidades de su sector. A su vez, recibirá directivas las cuales deberá bajar y aplicar en su sector. Deberá recordar que el encargado es el sector ante la dirección de la empresa y es la dirección de la empresa en el sector. Haciendo un paréntesis para tal vez entender un poco mejor hacia dónde se mueve esta administración, quién me da las indicaciones, quién me dice qué debo implementar, a quién le debo mencionar mis ideas. Bueno, normalmente cuando nosotros pensamos en una pirámide organizacional, pensamos en un triángulo normal y en la punta vemos a los jefes, vemos a los gerentes, vemos a los administradores y pues normalmente de ahí hacia abajo. Mi papá es una persona bastante involucrada en lo que sería el departamento de mantenimiento y el de producción. Y cuando yo empecé a estudiar todos estos temas y empecé a empaparme más de lo que sería la calidad, la producción, productividad, etcétera, él empezó a darme un análisis distinto de lo que era esta organización en una empresa, para así poder entender mejor, pues, lo que dije, hacia dónde se mueve, quién escucha, quién dirige, etcétera, etcétera. Y empezamos a verlo más como un triángulo, pero invertido, poniendo la puntita hacia el final. Entonces, en la parte de arriba, voy a ver si puedo hacerles un dibujito para que se entienda mejor. No sé si ustedes pueden ver lo que estoy rayando. Ahí con un dedito, si pueden especificarme. Sí, perfecto. Entonces, al inicio, o como normalmente lo vemos, es en esta forma, ese triángulo, donde en esta puntita siempre vamos a ver a nuestros jefes. O nos podríamos ver nosotros cuando lleguemos a hacerlo, ¿verdad? Pero conversando con mi papá y debatiendo un poco, él llegó a la conclusión, y yo lo adopté, la verdad, de que en una empresa más bien las cosas funcionan así. Y es aquí, de nuevo, en donde podrán encontrarse nuestros jefes. ¿Por qué? Porque al final, cuando las personas que estemos aquí arribita, que estemos operando, que estemos procesando, que estemos directamente con el producto, tengamos que transmitir alguna información o una necesidad, todo va a caer hacia abajo. Nada, 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 nada escala, nada, nada de lo que nosotros tengamos que llevar que nos esté generando un efecto negativo va a ser como hacia arriba, sino que más bien desde aquí abajito es donde se deben hacer las cosas para llegar a lo principal, que serían las personas que estamos directamente con nuestro producto, que estamos directamente ahí viendo los problemas que se dan día con día.
Entonces, básicamente, así se puede ver más cómo funciona esta comunicación. Entonces, bajamos lo que sería la información necesaria, ya sea, no sé, algo que está fallando o que más bien nuestros márgenes e índices de calidad van al 100, van súper bien. Y pues todo bien, perfecto, felicidades, prosiga con su trabajo. O también informamos, bajamos lo que serían problemas que tal vez se está dando mal, que ciertas máquinas no están funcionando, que ciertos índices, perdón, que ciertos índices nos están dando, que no estamos llegando a ellos. Y de aquí abajito es donde se sube la solución, en donde nos hacen llegar esa información primordial para lograr seguir trabajando. Entonces, básicamente así funciona. En la administración debemos tener en claro a quién debemos informar, debemos saber a quién debemos transferir esa información y sobre todo saber cómo aplicarla en nuestro sector. Vamos a ver cómo construir este diagrama de causa y efecto o de espina de pescado. Ok, el paso 1 es seleccionar el problema o la característica de calidad a analizar. ¿Cuál? Bueno, la que tienen en su mente si es que han ido haciendo ejercicio, la del automóvil que pierde el control o la del jugo de piña que no está dando los índices. Después la escribimos dentro de un rectángulo que debe ubicarse al lado derecho de la hoja de papel. Acá tenemos un pequeñito diagrama que dice que calidad es el cumplimiento de características y especificaciones y la satisfacción de las necesidades del cliente. Entonces acá vemos pues el rectángulo que hicimos en el primer paso, que es donde escribiremos nuestro efecto. Y después dibujaremos una línea gruesa de izquierda a derecha que pegue con el rectángulo. Esta será la columna vertebral del diagrama. Muy importante es la línea que al final, independientemente de todas las causas o razones que tengamos, nos va a llevar a ese efecto, nos va a dirigir, nos va a guiar. Y aquí es donde viene el paso 3, que es que con líneas inclinadas que apunten a la línea central, vamos a escribir las causas primarias. Estas líneas son las que van a simular las espinas del pescado y es donde vamos a escribir las causas que identificamos. No tienen que ser hecho y derecho las 7 M's, pueden ser algunas otras, algunas causas que identifiquemos que tal vez difícilmente, pero se puede dar, no calcen dentro de estas M's. Y pues lo vamos a poner y vamos a ir armando pues nuestras espinitas de pescado. Siempre, siempre, siempre las causas dirigidas al efecto. Muy importante. Ok, después vamos a dibujar líneas horizontales que apunten a las espinas y en el extremo vamos a escribir las causas secundarias que afectan a la primaria. Repito, nada más un chance. Ok, vamos a ver. En, en este rectángulo de acá tenemos lo que sería la causa que pensamos durante el ejercicio o en mi caso yo voy a utilizar jugo de piña que no cumple con los índices de sabor. Entonces, ¿cuál es mi causa principal? ¿Cuál puede ser mi problema principal? La materia prima. Ok, pero ¿qué dentro de la materia prima? Que las piñas vengan mal, que los endulzantes estén caducados, etcétera, etcétera. ¿Cuál puede ser otra razón? La mano de obra. ¿Pero por qué la mano de obra? Bueno, porque puede haber personal no capacitado, porque tal vez no saben cómo funciona la máquina o cómo separar la piña, etcétera, etcétera. Y pues así sucesivamente. No sé si me entendieron esto, es muy importante. Con un dedito. Ajá, perfecto. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Jorge, Jennifer, Mariela y a todos los que pusieron el dedito. Mil gracias por confirmar. Entonces, podemos seguir. Gracias, Leonel. Ok, acá tenemos pues el esquema básico. Este es el borrador, básicamente como en plan de control de la calidad que pueden utilizar para, para implementar en sus empresas, en sus ambientes laborales, en sus lugares de trabajo.
Y pues básicamente es esto, lo que ya vimos. El efecto, que sería el rectángulo que está a la derecha, la columna vertebral del diagrama que nos indica el efecto, nos dirige al efecto y todas aquellas causas y sus razones que pues nos puedan llevar a este efecto negativo, positivo, etcétera, etcétera. Con este esquema nosotros vemos el porqué, identificamos el porqué y actuamos en base a lo identificado, en base a lo evaluado. Mano de obra que no me está funcionando, no tengo el personal capacitado. Ok, capacitémoslo, busquemos, hagamos. Materia prima, nos está llegando mal la materia prima, no está llegando con los índices que nosotros como empresa necesitamos, el proveedor está fallando, ok, busquemos otro proveedor, negociemos con él, informémosle, comuniquémosle y sobre todo adjuntémosle pruebas de que las cosas están fallando, de que no está llegando como debería llegar, etcétera, etcétera. Medio ambiente, la planta está hecha un desastre, no se encuentran las cosas, la carreta de piña no puede ingresar porque hay un montón de basura al frente del área de descarga. Ok, limpiemos, implementemos 5S, capacitemos al personal para que lo haga, etcétera, etcétera. Ok, y pues aquí tenemos nuevamente lo que serían las partes del diagrama, pero ya con sus respectivos nombres y flechitas. El efecto, repito, rectángulo al lado derecho de la hoja, las causas, todas aquellas razones que se nos estén dando, la espina central, lo que nos va a dirigir esas razones a nuestro efecto, las espinas medianas, que son las que enlazan directamente las causas con el efecto, y las espinas medianas, que entrelazan la razón de la causa con la espina central que al final nos lleva al efecto. Acá tenemos un ejemplo práctico que es básicamente lo que hemos venido haciendo en nuestras mentes. Ojalá que lo hayan logrado hacer. Y pues básicamente lo mismo. El efecto es tal vez características de la calidad que nos están dando. ¿Por qué se puede dar eso? ¿Por qué no nos está dando? Bueno, tal vez es por las personas, por las materias primas, por la medición o por la mezcladora. Pero ¿por qué eso? En las personas, tal vez porque no están capacitadas, porque no tienen incentivos. En la materia prima, porque tal vez están llegando poca cantidad de huevos. Acá incluso tenemos otra espinita que, como les dije, nos redirige incluso a un proveedor, a esta composición, a que tal vez no, el aceite está mal, la balanza no tiene mantenimiento y nos están dando las cantidades erróneas, etcétera, etcétera. La mezcladora, que no esté limpia, que esté falta de mantenimiento, que no tenga un ajuste de motor correcto. Y la medición, que la balanza no esté calibrada, que el equipo de medición no esté funcionando. Entonces al final estoy midiendo, pero claro, estoy midiendo mal, no me están dando mis índices. Que no haya capacitación en cómo operar estas máquinas de medición, etcétera, etcétera. Ok, y ahora sí, viene esta parte del diagrama de Pareto que es sumamente importante porque vamos a entrar en temas de números. No, no le tengan miedo porque realmente son cosas de seguir un orden, pero sí son sumamente importantes porque gracias a los diagramas es que nosotros podemos evidenciar los movimientos de la empresa, los movimientos de nuestro producto, los movimientos de nuestros clientes, etcétera, etcétera. Entonces, nada más vamos a dar un minutito, como nada más un minuto, como para que se estiren y se relajen un poquito si pueden y ya tener la mente abierta. Mientras yo tomo agüita, entonces ya casi vuelvo. Ok, ahora sí,
listo el mini descanso. Espero que tengan, aunque sea un poquito, la mente fresca para que logren entender súper bien. De no ser así, no pasa nada. Para eso estoy yo, para eso está mi correo, para eso está el material de apoyo. Pueden preguntar, pueden investigar, etcétera, etcétera. Entonces, diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es parte de las 7 herramientas básicas de la calidad. Tiene una relación 80-20 que se traduce en la ley 80-20. En resumen, antes de empezar con lo muy teórico, la ley 80-20 básicamente se trata de resolver el 80% de los defectos con el 20% de los recursos. Entonces, leyendo un poquito de la teoría, el diagrama de Pareto es una gráfica en donde se organizan diversas clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a derecha por medio de barras sencillas después de haber reunido los datos para clasificar las causas, de modo que se puede asignar un orden de prioridades. El doctor Juran aplicó este concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy se conoce como la regla 80-20. Acá pueden ver en este gráfico de pastel el 80% de los resultados con el 20% de los esfuerzos. El principio de Pareto, el diagrama de Pareto. ¿Cuál es su utilidad? Bueno, usando el diagrama de Pareto se pueden detectar los problemas que tienen más relevancia mediante la aplicación de principios Pareto. Pocos vitales, muchos triviales. Esto es muy importante, ténganlo en mente, ya cuando tengamos el gráfico se los voy a explicar un poco más. Que dice que hay muchos problemas sin importancia frente a solo unos graves. Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de las causas resuelven el 80% del problema y el 80% de las causas solo resuelven el 20% de los problemas. Así que nuevamente, para que sea más fácil de digerir esta información, un mini grafiquito mostrando que hay un 80% de resultados que puede ser atravesado por el 20% de los esfuerzos. Construcción. Lo voy a leer así como está en la presentación porque tal vez alguno lo entienda mejor de esta forma y después yo voy a ir con ustedes haciendo lo que es el diagrama de Pareto. Entonces, 1. Seleccionar categorías lógicas para el tópico de análisis identificado. Incluir el periodo de tiempo. 2. Reunir los datos. La utilización de un checklist puede ser de mucha ayuda en este paso. 3. Ordenar los datos de la mayor categoría a la menor. 4. Totalizar los datos para todas las categorías. 5. Calcular el porcentaje del total que cada categoría representa. 6. Trazar los ejes horizontales, que sería X, y verticales, que en este caso tendríamos dos, Y primario y Y secundario. 7. Trazar la escala del eje vertical izquierdo para frecuencia. De 0 al total, según se calculó anteriormente. De izquierda a derecha, trazar las barras para cada categoría en orden descendente. Si existe una categoría otros, debe ser colocada al final sin importar su valor. Es decir, que no debe tenerse en cuenta al momento de ordenar de mayor a menor la frecuencia de las categorías. 8. Trazar la escala del eje vertical derecho para el porcentaje acumulativo, comenzando por el 0 hasta el 100%. 9. Trazar el gráfico lineal para el porcentaje acumulado, comenzando en la parte superior de la barra de la primera categoría, la más alta. 10. Dar un título al gráfico, agregar las fechas de cuando los datos fueron reunidos y sobre todo citar la fuente de datos. Aquí un paréntesis, que es lo que les decía con lo que es el plan de calidad. Los datos son importantes, apuntar los datos, reunirlos, llevar esta trazabilidad es importante. Hay una frase de Deming, que es uno de los mayores influyentes de la calidad, un padre principal de la calidad, que dice que sin datos simplemente somos personas hablando. O sea, no estamos comprobando nada, no estamos haciendo nada literal. Entonces, siempre tener estos datos a mano, identificar nuestros gráficos con estos datos para así pues llevar esta trazabilidad y sobre todo ver el movimiento a través del tiempo, ¿verdad? 11. Analizar la gráfica para determinar los pocos vitales.
Ok, ahora sí vamos a empezar con el ejemplo de lo que sería el gráfico de Pareto. Yo como profesora y alguna vez estudiante, y a un estudiante, les recomiendo que si tienen la posibilidad, no es obligatorio, pero si la tienen, tomen un cuadernito, una hoja y al menos vayan apuntando o intentando hacer el ejemplo conmigo. Y si no, nada más presten mucha atención. Yo igual voy a estar como con el cursor señalando cosas importantes y en todo caso siempre pueden volver a ver esta grabación que va a estar en la plataforma. Entonces, nuevamente, vamos a intentar a través de nuestra imaginación llevar este ejemplo a una parte práctica en nuestro lugar de trabajo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es detectar los defectos que se me están dando y su frecuencia. En mi área de trabajo, específicamente en el área de empaque de mi planta de producción de jugo de piña, se me están dando los siguientes defectos. Tengo defectos en el pegamento que pega las etiquetas, tengo defectos en el sello, ya que cuando lo estoy poniendo se borra o no se pone del todo, le falta tinta, etcétera, etcétera. Tengo problemas y defectos en la impresión de mis etiquetas. Tengo defectos en los códigos de barra. Cuando yo envíe eso, nadie va a poder identificarlo porque los códigos de barras están mal. Y tengo defectos en el grosor del producto, del empaque, etcétera, etcétera. Ahora, ya identificamos los defectos, ya lo tenemos, ya sabemos que en el área de empaque se nos están presentando 1, 2, 3, 4, 5 defectos. Ahora tenemos que saber también su frecuencia, su cantidad. Ok, en un rango de tiempo. En una semana, bueno, aunque eso sería un poco preocupante, pongámosle en 3 semanas, de la primera de febrero a la no sé qué cae la tercera, se me dieron 14 defectos con el pegamento. El lunes 2, el martes otros 2, entre las últimas semanas se me dieron 10. Eso es identificar la frecuencia, saber cuántas veces ocurre. Al igual que con el sello, con la impresión, con el código de barras y con el grosor de los empaques, saber en un rango de tiempo cuántos defectos se me están dando. Una vez que tenemos estos defectos y frecuencias identificadas, nos queda ordenarlas de mayor a menor, que es ya a donde entramos a esta diapositiva. Que primero ordenamos las cantidades de mayor a menor. Vemos que los defectos de impresión son los que más se me han dado en un rango de 3 semanas. Tenemos que en 3 semanas se nos dieron 192 errores de la impresión. En el grosor 134, en el código de barras 47, sello 16 y pegamento 14. Como pueden ver, están ordenados de mayor a menor y ese es el segundo paso que debemos hacer. Aunque hayamos identificado primero pegamento que tiene 14 y después impresión con 192, no importa. Ese que se dé con más frecuencia va de primero y así hasta abajo. El siguiente paso es totalizar las cantidades. ¿Pero qué es totalizar? Básicamente es sumar la cantidad de defectos. Entonces voy a sumar 192, voy a sumar 192, 134, 47, 16, 14, etcétera, etcétera. Y este ejemplo nos va a dar un total de 403 defectos en 3 semanas. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Ya con esta tablita que voy teniendo, ya sea en un Excel, en Minitab o a mano, vamos a seguir con lo que es calcular los porcentajes, pero de cada defecto. Es en este paso en donde es indispensable agregar una columna más. Esa columna se va a llamar porcentajes. ¿Y cómo se saca un porcentaje? Bueno, hay una fórmula súper fácil que es la que les va a servir a ayudar esto. Bueno, en Excel o programas está mucho más automatizado, pero si lo están haciendo con una calculadora en una mano y con un lápiz en otro, es importante que sepan que podemos encontrar el porcentaje de una cantidad así. Cantidad entre
total por 100. Entonces, ¿cuál sería en este ejemplo? Sería 192 entre 403 por 100. Ese resultado nos da 48. Y ese sería pues el 48%. Y eso lo tenemos que hacer con todos los defectos y las cantidades correspondientes. Queremos saber el porcentaje, perdón, el porcentaje de el código de barras. Fácil, entonces, cantidad, que sería 47, dividido entre el total, que sería 403, por 100, que este 100 es lo que nos aporta pues el porciento, ¿no? Este caso sería 12%. Y así lo hacemos con todos. Como les dije, en Excel es nada más de poner la celda y pues la acción que haga que se divida y se multiplique, pero a mano alzada básicamente es esa formulita, cantidad entre total por 100 igual a porcentaje. ¿Cómo podemos verificar que lo hicimos bien? Bueno, verificamos totalizando también los porcentajes. Siempre, siempre, siempre nos debe dar 100% o un número sumamente afín a este 100%. 99,8, 99,7, etcétera, etcétera. Pero muy, muy, muy alejado, ya algo hicimos mal. Y el problema se puede dar incluso desde las cantidades. Pero bueno, eso es facilito, espero que haya quedado claro. Y ahora sí, vamos con la tercera columna, que tal vez esa es un poquito más, perdón, con la cuarta columna, tal vez es un poquito más difícil de entender, o al menos a mí me costó un poco más. Pero bueno, ya en esta tabla final vemos como los componentes, vemos los pasos resumidos, vemos qué vamos a ver en nuestro gráfico. Entonces, estos defectos son los que vamos a agarrar para sumar el acumulado en cada porcentaje. ¿Cómo se saca el acumulado? Ok, vamos a poner atención en esto. Voy a ver si tal vez puedo abrir una pestaña como para explicarles. Denme un momento. Vamos a ver. Ok, sí, esto está perfecto. Ok, chicos. Por favor, les voy a transmitir, otra pestaña y me indican si lo están viendo. Es un Paint. Entonces, vamos a ver. Ahí me indican si se ve, por favor. Sí, perfecto. Muchas gracias. Entonces, como hemos estado viendo en estos ejemplos, vemos que ya llegamos a la cuarta columna del gráfico de Pareto y que tenemos que sacar aquel porcentaje que se llama acumulado. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo acumulamos porcentajes? Bueno, básicamente la tablita es así. Acá está el porcentaje y los datos son 48, perdón mis números, 33, 12, 4 y 3%, muy importante, por ciento. Esto es lo que tenemos hasta ahorita. Y ahora vamos a sacar el acumulado de cada porcentaje respectivamente. Bueno, este funciona así. Para la primera fila que tenemos, que en este caso es el 48%, solo lo movemos hacia el espacio en blanco correspondiente del acumulado. En este caso, el acumulado iniciaría con 48%. A partir del segundo, lo que vamos a hacer es mover nuevamente el porcentaje que tenemos
No es necesario que lo apunten, ¿verdad? Pero es para el ejemplo, que sería 33%, pero vamos a sumar el que tenemos arriba. Entonces este básicamente, bueno, ahí no, lo bajamos acá. Entonces sería más 48%. Y eso nos daría nuestro porcentaje acumulado, que en este caso sería 81%. Y así sucesivamente. Entonces, movemos el que está a un lado, que en este caso sería de nuevo 12%, y sumamos el de arriba, el resultado de arriba, que en este caso sería 81%. Repito, esto no tienen que hacerlo, digamos, pero es importante para el ejemplo. Y pues si algún día lo hacen en Excel, pueden hacerlo en otra parte de la hoja y ya después poner los resultados. En este caso, del 12% más el 81%, tendríamos un resultado de 93%. Entonces, ahora con el 4, sabemos ya que debemos utilizar el porcentaje que tenemos, en este caso 4, más 93, que eso vendría siendo 97%. Y por último, tenemos de nuevo que tomar el porcentaje, moverlo hacia el acumulado y sumarlo con el resultado que tenemos arriba. Siempre es el de arriba, entonces en este caso sería más 97%, dándonos por fin una suma total del 100% del porcentaje acumulado. ¿Tienen alguna duda? ¿Quedó claro? Me interesa un montón que aprendan a sacar este acumulado. ¿Todo claro? ¿Seguros? Ok. Resumiendo, siempre en la primera fila vamos a tomar el primero que tenemos y lo dejamos solito porque no tenemos nada arriba que sumarle. A partir del segundo tomamos el porcentaje y sumamos el de arriba, 81%. Y así sucesivamente, tomamos el porcentaje, sumamos el de arriba, tomamos el porcentaje, sumamos el de arriba. Y como les dije anteriormente, nos debe dar 100%. Y así verificamos también pues que lo estamos haciendo bastante bien, la verdad. Aquí volveré a compartirles la presentación. Muchas gracias por confirmarme que sí la entendieron, es muy importante. Ok, entonces ya acá es lo que les dije básicamente. Entonces, este 48%, al ser el de la primera fila, se mantiene. Se suma 33 más 48, 81. 12 más 81, 93. 4 más 93 nos da como resultado 97. Y por último, 3% más 97% nos arroja finalmente el resultado del 100%. Otra forma de explicar ahí más fácil con la tablita con los números bien hechitos para pues que quede mejor. Ok, aquí tenemos muy importante lo que sería la estructura de nuestro gráfico. Como les dije al principio, vamos a tener dos ejes Y, que sería el eje primario y el eje secundario. Ok, déjenme volver acá. El eje primario sería el que se encuentre a nuestra izquierda, en donde vamos a tener la frecuencia de defectos en el eje Y, en una escala de 0 al total de los datos. Es importante destacar que en el eje Y primario es donde vamos a medir o es nuestro índice de hasta dónde van a llegar nuestras barras. Que nuestras barras van a estar en el eje X. ¿Qué va a ser nuestras variables? ¿Cuáles son nuestras variables? Bueno, chicos, los efectos que nosotros ya previamente identificamos. El código de barras, el grosor, etcétera, etcétera. ¿Qué quisiera destacar o rescatar acerca de el eje Y primario? Es que siempre que vamos a hacer un gráfico, debemos llevar bien la escala. Debemos ir secuencialmente. No podemos poner, digamos, que iniciamos nuestra escala, bueno, obviamente en 0, después va 10,
20, 30, 40, 50. Perfecto. Sabemos que nuestra escala va de 10 en 10. ¿Qué no podemos hacer? Llevarla 0, 10, 14, 15, 25. Llevamos una escala desordenada, no vamos secuencialmente, etcétera, etcétera. Esto es para más orden y pues porque al final va a ser sumamente más sencillo la lectura de los datos. Entonces, otra cosa para rescatar es que en esta es donde va a ir nuestra frecuencia. Sabemos que el total de nuestros datos, déjenme nada más verificar, el total de nuestros datos es 403. Entonces, ¿cómo podría llevar esta secuencia? Pueden llevarla en lo que sería de 50 en 50 hasta el 400 o de 100 en 100, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que va a ir acá. Eso es lo que vamos a tener que ver en el eje Y primario. Que lo que esté acá sea la suma de mis frecuencias. Entonces al final la barra más altita sería pues 400 en caso de que lo hagamos de 100 en 100, ¿verdad? Ya eso queda a como ustedes crean que se puede representar mejor un dato. Otra cosa importante es que esta parte de acá o ese eje Y primario va a ser nuestro condicional a las barritas. Entonces, por ejemplo, que vamos a ver que el código de barras tal vez sea de 40. Entonces, tenga una frecuencia de 40 errores en 3 semanas. Entonces, acá en variables, en el eje X, iría este código de barras, creo que fue que les dije, código de barras. Entonces, 0, 10, 20, 30, 40. Suponiendo que aquí está el 40 y que código de barras me arroja una frecuencia de 40 errores, entonces hago mi barrita y este es mi condicional. Aquí es el tope o estos son los indicadores de hasta dónde llega mi frecuencia. Las variables pues son nuestros errores y ahora sí, enfatizando mucho en el eje Y secundario, es donde van a ir nuestros porcentajes de defecto. En una escala del 0 al 100%, secuencialmente. Si lo quieren hacer de uno en uno, válido, de dos en dos, de tres en tres, según se acomode a sus necesidades y pensamiento crítico. ¿Qué nos va a condicionar el eje Y secundario? Ahorita vamos a ver que aparte de los porcentajes, nos va a condicionar la línea que al final nos va a enseñar nuestros 80% de defectos y nuestros 20% de las causas. Pero eso ya lo vamos a ver. Entonces, eje Y primario y eje Y secundario coinciden en el total de datos y el 100% de los porcentajes. Muy importante. No puedo poner acá mi 100% de los defectos y que mi total de frecuencias esté acá. ¿Ven que no coincide? O sea, esto no se puede hacer. Entonces siempre tiene que estar alineado mi total de frecuencias, mi total de datos con mi 100%. Muy importante. Hasta aquí todo claro. ¿Entendieron la estructura? Ya vamos a ver el gráfico en sí, pero me interesa que entiendan la estructura. Gracias, Cristian. Ajá, Diana, muchas gracias. Ya van a ver que toda esta hablada se va a entender mucho mejor con el gráfico ahí para los que tal vez van un poco pegadillos. Ok, ahora sí. Graficar las barras con las frecuencias respectivas unidas unas a otras. Características de las barras, que tengan el mismo grosor, que estén bien hechas, o sea, rectitas, que no estén ahí un hueco en una, etcétera, etcétera, que lleguen bien al eje X, que estén súper alineadas con el dato correspondiente, dependiendo de, en este caso, el defecto y la frecuencia que se dio. Entonces, muy importante ese ámbito de las barras.
Y ahora sí vamos a ver esta otra partecita, que es graficar los puntos de los porcentajes usando el eje Y secundario. ¿Qué porcentajes vamos a usar? Bueno, no vamos a usar los porcentajes que vimos primero, que serían pues los porcentajes de las cantidades, con la fórmula que les enseñé, cantidad entre total por 100, no, sino que los datos que vamos a usar o las columnas que vamos a utilizar para Pareto son las de los defectos, primeramente en el eje X, esas causas, esas razones, esos errores, la de la cantidad, que es la que vamos a ver en el eje Y primario, y la de los porcentajes acumulados, que son las que vamos a ver en el eje Y secundario, que básicamente es lo que dice acá. Si vemos el eje Y primario, vemos que hay una notita que dice cantidades 0 al 403. Del otro lado, por el eje Y secundario, vemos que dice porcentajes acumulados del 0 ay Dios, al 10%. Entonces, con estos porcentajes acumulados, lo que vamos a hacer es de nuevo intentar ponerlos secuencialmente. Entonces, suponiendo que aquí está todo secuencialmente y están todos los números desde el 100 hacia abajo, vamos a poner los puntitos de nuestros porcentajes acumulados dependiendo de nuestros defectos. Nada más déjenme apuntarlo por aquí para darles el ejemplo más claro en el cuadernito. Que el 48% del acumulado corresponde al defecto de impresión. El 81% del porcentaje acumulado representa el grosor. El 93% nos va a representar el error del código de barras. El 97% serían los sellos. Y por último, el 100% vendría siendo el pegamento. Sabiendo eso y teniendo esto a mano, o si lo van haciendo en su mente o con situaciones de la empresa, no sé, que las piezas salen mal o cosas así, vamos a proseguir con lo que sería el ejemplo. Ok, entonces, esta primera barra, color café, en el eje X debería decir que es la impresión. Impresión. Marcamos hasta donde sería su cantidad, su frecuencia. Los errores de impresión en 3 semanas fueron 192. Hasta ahí llegamos nuestra barra, hacia esa línea, que quede súper, súper, súper bien alineado. Ok, pero ¿cuál es el porcentaje acumulado? Eso es una pregunta muy sencilla que es, ¿qué me está representando? ¿Cuánto del 100% de mis errores me está representando la impresión de las etiquetas, por ejemplo? Entonces sabemos por el porcentaje acumulado que sacamos que es el 48%. Alineado con el eje Y secundario 48%, ponemos un puntito. Tenemos que el grosor son, no sé, un ejemplo porque ya se me olvidaron los datos. Son 100 errores en 3 semanas. Entonces hacemos nuestra barra hacia que condicione al eje Y primario y quede en 100. Ok, pero ¿cuánto es nuestro porcentaje acumulado? Tenemos que según el grosor nos representa el 81% de nuestro porcentaje acumulado. Entonces, alineado tanto con la barra como con el eje Y secundario, marcamos un puntito en el 81%. Y así sucesivamente con todos. Por ejemplo, el pegamento que tenemos que es poquito, no se dan tantos errores, no se dieron tantos en 3 semanas, alineamos en nuestro eje X junto a nuestro eje Y, nuestra barra, y sabemos que ya el porcentaje acumulado fue del 100%. Así que alineado con el 100% ponemos nuestro último puntito. ¿Qué es lo que pasa después de esto? Bueno, que se traza mediante una línea suavizada al eje Y secundario, hacia el eje Y secundario. Entonces, todos los puntitos que ya tenemos
previamente marcados, previamente identificados, que se alinean con las barras, que se alinean con el eje X y los defectos, los unimos mediante una línea hacia arriba, siempre hacia el eje Y secundario. Y aquí ya tenemos lo que sería una gran parte de nuestro diagrama, si les soy sincera. ¿Qué seguiría? Seguiría identificar justo lo que les dije al principio que era importante, los pocos vitales y los muchos triviales. Entonces, en donde se encuentre nuestro punto más cercano al 80%, en este caso sería, vamos a ver, el grosor, esta barra es grosor, con un porcentaje acumulado del 81%, ahí mismo es donde vamos a trazar una línea hacia el 81% y hacia la barra. Una vez trazada esta línea, bajamos indicándonos pues que el grosor es lo que nos está presentando o que en esa punta, en esa línea, en ese puntito está ese 80%. Y esta es la división a la que quería llegar. Entonces ya tenemos cómo identificar hacia qué lado se mueven los porcentajes. Ahora sí, ¿qué? Ok, sí, se movió el 20% hacia adelante de la línea y el 80% hacia atrás, pero ¿qué significa? Bueno, esta parte de acá, que sería el 20% de los defectos, van a ser los pocos vitales. Ay, no, perdón, los muchos triviales. Este 20% de los defectos van a ser los muchos triviales, que al final son muchos defectos o de distintas cosas, como podemos ver acá, grosor, acá pegamento, etiquetas, etcétera, etcétera, que al final son muchas categorías, pero que no me representan una gran parte de los defectos que estoy teniendo. Al final no significan mucho. Ese 20% es importante recordar que está al frente de la línea divisoria que trazamos. Ahora, ¿qué hay hacia atrás de esa línea? Hacia atrás de esa línea están los pocos vitales. ¿Por qué son pocos? Porque bueno, vemos que no son muchas categorías, tenemos una completa y la mitad de la otra, pero que al final son esos errores que me están arrojando el mayor porcentaje de error, los que me están dando más que trabajar, mayor defecto, etcétera, etcétera. Son esos errores a los que debemos darle prioridad. ¿Por qué? Porque al final en eso se basa Pareto. Pareto nos ayuda a ver e identificar aquellos defectos a los que les debo dar prioridad. Ya sabemos que el código de barras nos está representando en el 100% de defectos la mayor parte y tenemos que enfocarnos en solucionarlo. ¿Me entendieron? ¿Sí o no? Seguros, clarísimo. Ok, bueno, al parecer sí. Ahora, sí me interesa que esto quedara sumamente claro, es sumamente importante. Pareto es una herramienta buenísima para saber qué tenemos que hacer, qué tenemos que buscar, qué debemos solucionar. Y pues es importante que lo sepan porque ahora más tarde van a ver que tenemos un ejemplito, pero para que lo hagan ustedes. Acá podemos ver de mejor forma, este diagrama es de una herramienta llamada Minitab. No sé si algunos han tenido la dicha de trabajar con ella. Estos de acá son de Excel y este es de Minitab. Entonces acá podemos ver mejor. Vamos a ver, esto ya ahora sí ya está sumamente visual. Entonces tenemos que en las impresiones se nos dan 192 defectos en un cierto lapso de tiempo. Realizamos nuestra barrita hacia donde está el 192. Aquí es como al ojo, ¿verdad? Si sabemos que aquí está el 200, bueno, el 192 debe estar como por acá. Entonces ya, ese quedó bien. Eso me representa un 47,6, que al final sería un 48, y lo mismo en el acumulado. Listo esa barrita. Luego tenemos el grosor.
El grosor nos da en un cierto margen de tiempo 134 errores. Entonces, de nuevo, aquí entre el 200 y el 100, el 134 está como por acá. Trazamos nuestra barrita y listo. Nos representa un 33% con un 80,9% en el acumulado, redondeado un 81%. Después tenemos el código de barras, los sellos y pues otros, ¿verdad? Que es lo que hemos venido hablando. El 47 buscamos, trazamos nuestra barrita, el 16 lo mismo y otros nos representan 14 errores en cierto lapso de tiempo, 3 semanas, como dije al inicio por dar un ejemplo, y realizamos nuestra barrita. Entonces, ahora sí, tomamos los porcentajes acumulados y ponemos los puntitos. En impresiones tenemos un 47.6, vemos ahí, muy bien, calculamos, puntito. En grosor tenemos un 80. Si ven, incluso este punto está un poquito más arriba de la barra del 80. Eso es porque pues es un 80,9. No omitamos datos, ¿verdad? Que al final sería un 81, entonces por eso está un poquito más arriba. Lo marcamos. Después este 92.6 lo marcamos, 96.5 y por último el 100%. Trazamos la línea. Y el siguiente paso sería, como les dije, marcar estas divisiones, los pocos vitales de los muchos triviales. Agarramos la línea más cercana al 80%, marcamos esa línea del 80%. Acá, como ven, como es más exacta la herramienta, no pasa directamente por este puntito. Sin embargo, sabemos que es el error más cercano. Marcamos la línea del 80% y en donde está el primer puntito lo bajamos. Y pues acá están las divisiones. El 20% para muchos triviales, porque al final son muchos defectos distintos, pero no me están significando mucho en mi 100%. Y el 80% de los pocos vitales, que son pocas categorías, pero que me están representando la mayor cantidad del problema. Y como les dije, acá estaría nuestra práctica de Pareto. Va a ser calificada. Tengo que agregarlo, primero tengo que pedir la autorización al director de la carrera, pero yo estoy segura de que posiblemente me diga que sí. Entonces, ¿dónde pueden encontrar esta práctica? Esta práctica la pueden encontrar en lo que sería pues el material de clase. Va a estar subida esta presentación y también pues la clase que acabamos de tener por si quisieran repasarla. Si no les quedó muy claro, no se preocupen, tal vez ustedes leyéndolo solitos, con más tiempo, lo entiendan de una mejor forma. ¿Y cómo va a funcionar este trabajo en clase? Bueno, con ayuda del coordinador, yo voy a pedirle que me ayude con el tema de los porcentajes, pero básicamente lo que quiero que hagan es que realicen este diagrama de Pareto. Acá ya se les dejaron los datos, se les dejaron los defectos e incluso el título que debe llevar el gráfico, muy importante, no se les olvide. Y pues, ¿cómo deben hacerlo? ¿Cómo pueden hacerlo? Si quieren hacerlo en Excel, pueden hacerlo en Excel. Si tienen acceso a Minitab y quieren travesearlo, adelante. Y si no, totalmente válido en un cuadernito, en una hojita, los datos, que yo vea que siguieron bien el procedimiento y pues al final que entendieron bien cómo se compone el gráfico, cómo se hace el gráfico. Entonces eso es lo que yo quisiera evaluar porque comprendo a Pareto como una herramienta sumamente indispensable en el control de calidad. Entonces sí, tengo dos preguntas para ustedes. La primera es si tienen alguna duda, no solo respecto a Pareto, respecto a los planes de calidad, a la espina de pescado o pues el mismo gráfico que acabamos de ver. De mi parte todo bien. Ok, perfecto. Muchas gracias, José Daniel. No sé si alguien más. Ajá, nadie. Nadie levantó la manita. No sé si quieres decir algo. Yo tengo una duda. Ah, ok, Jorge, adelante. Ok. Bueno, con respecto a lo que hemos visto,
bueno, todo ha sido muy teórico hasta que llegamos a esta parte de Pareto. Ujú. Entonces, como para ir visualizando los futuros exámenes, va a ser muy prácticamente también en algún punto, así como como lo que acabamos de verlo, muy matemáticamente hablando. Ok, o sea, me imagino que en algún momento, tal vez, o sea, para que me des un ejemplo, a modo forro desde ya el examen, calcule X, Y o Z de tal situación y nos dan una lista puede ser que venga así igual estipulado para sacarlo así por cálculos, Bueno, el chicos, examen. los exámenes van a evaluar esta materia. No puedo decirles cómo son, pero sepan que son de selección única, absolutamente todos, como se les dijo al inicio. Si hubiera algún cambio, yo sí se los informo, si tuvieran que escribir algo o algo así. Yo una vez acá mismo en PEA tuve un examen, yo estaba llevando logística para entrega de productos, si no me equivoco. Y lo más cercano que encontré a algo así fue que, bueno, tenía que hacer unas operaciones, pero me brindaban todos los datos y yo sentada en mi escritorio con mi calculadora, los hacía en un cuadernito y pues esa respuesta era la que venía, digamos, que te den el problema de Pareto y te digan, no sé, que al final cuál es el porcentaje acumulado del entarimado. Entonces ya te dan todo, te dan para que saques el acumulado y que la respuesta, por ejemplo, sea 50 y que venga 51, 52, 53. Marque la correcta. Pero hacer gráficos o así, no. No, no, todo es respuesta única. De marque con X, básicamente. Ok, ok. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Madian, no sé si quería decir algo. Madian, perdón. Adelante. Veo como que quitas el mute del micrófono, pero no se te escucha. No sé, tal vez puedes escribirlo en el chat o no sé si solo yo no te estoy escuchando. Hey, creo que eso significó que todo claro. Muchas gracias. Ok, entonces no sé si alguien tiene alguna otra pregunta antes de yo hacerles la siguiente a ustedes. Estoy teniendo problemas de audio, ok. Puedes escribirlo acá en el chat sin ningún problema y yo lo leo. Lo que querrás decir, una pregunta, una confirmación. Ok, mientras Madian nos escribe, si es que aún gusta hacerlo, les quería preguntar si quieren o ven necesario que la próxima clase tal vez nos robemos unos minutitos y podamos ver cómo se realiza un diagrama de Pareto en Excel. No sé si les parecería bien, no sé si quieren aprenderlo y si no, pues sí seguimos con la clase normal. Ok, creo que sí. Veo Claro, muchos claro. deditos. Sí, Y, perfecto. y Charlene, ver Profesora, cuál ajá. es, profesora, ver cuál es digamos, de los problemas, cuál es el principal, digamos, describirlo, Claro. ¿verdad? Si es el más, si es el de porcentaje más alto o si es el más pequeño, ¿verdad? Claro, claro, perfecto, Manuel. Muchísimas gracias por tu aporte. Entonces, chicos, lo apunto y la próxima clase les robo un minutito de la materia y nos ponemos a hacerlo en Excel. Podemos hacer incluso esta misma práctica que viene acá para que ustedes también se autorrevisen el cómo lo realizaron. Entonces, quedamos para eso, entonces. No sé si tienen alguna otra duda. Yo con muchísimo gusto traigo la próxima clase preparada para que veamos esto en Excel y pues la materia correspondiente. Mm, ¿Todo bien? Si está todo bien, ahí me confirman con un dedito. Ok, Profe, disculpe, claro, tenía adelante. una duda. Ujú,
Dime. Para sacar, digamos, el 80 y el 20%, siempre se saca así sobre esa línea. O sea, siempre, siempre es así. No Siempre. importa cuánta frecuencia de. No, exacto. Nosotros nos vamos a guiar en esa división de sacar los pocos vitales y los muchos triviales por el porcentaje acumulado del eje Y secundario. Entonces, siempre, siempre sabemos que independientemente de la frecuencia, aunque sean unas barritas muy chiquititas las que hayan al principio, ese va a ser como nuestro eje guía. Ahí nos vamos a dividir y ahí vamos a realizar nuestra división. No sé si queda Está claro. bien, muchísimas gracias. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Y creo que hay un comentario en el chat. Me parece bueno en Excel, perfecto. La otra semana lo vemos en Excel y se podría explicar nuevamente la práctica. Esta práctica es básicamente hacer lo que acabamos de ver. El, acá tienen todos los datos, tienen la frecuencia en cierta cantidad de tiempo, pónganle en el tiempo que quieran, 2 semanas, un mes, 2 años, etcétera, etcétera. Tienen los defectos, que serían defectos de encajado, de enfriamiento, entarimado, llenado, preparación de la mezcla, recepción de materias primas y tapado. Tienen el título que debe llevar el gráfico, porque todo gráfico lleva un título, una identificación, y lo que tienen que hacer es pues lo que vimos. Totalizar, sacar porcentajes, sacar acumulados y finalmente representarlo en el gráfico. ¿Cómo? En Excel, por si quieren irlo traveseando desde ya, no es necesario. En Minitab, si quisieran, o a mano alzada, en un cuadernito, en una hojita ahí que se encuentren. Cuando tengan tiempo lo realizan. Esta semana no tienen examen, entonces el tiempo que tenían destinado al mismo podrían utilizarlo para hacer la práctica. Desde la semana pasada se me fue decirles que, bueno, yo también estuve en sus lugares. Yo orgullosamente he estudiado acá en IPEA muchas veces y quería darle como un consejito para aquellos que no hicieron el examen o cosas así, porque tal vez se les fue, bueno, ya ni modo, ¿verdad? Pero en los teléfonos a veces algunos tienen la función de poner una alarma repetitivamente. Digamos, hoy se abre un examen, si fuera el caso de que hubiera. Entonces yo digo, bueno, todos los miércoles voy a hacer el examen de control y aseguramiento de la calidad a las 7 p.m. Entonces lo pongo en la alarma y si no, al menos tenerlo apuntado ahí en algún lado para que no se nos olvide, tratar de que se nos haga una rutina para evitar lo más posible que se nos pase el examen. Entonces ese sería como mi consejito de hoy. No sé si quieren decirme algo más, si todo está claro, si tienen alguna duda. Ajá, Madian, no sé si ya lograste el audio o si no por el chat, con mucho gusto. Ok, no sé. Madian, no sé si tienes algo que decir. Profesora Charlene, Ajá. no, sí, de practicar es muy bueno, ¿verdad? Para ver dónde salen las cosas. No sé si vamos a graficar también Pareto, ¿Cómo graficar Pareto? en el Excel, hacerle gráfica Ah, con claro. barras y todo. Sí, sí, claro. Todo el procedimiento. Vamos a realizarlo. Ah, bueno, está bien. Sí, yo les aseguro de que vamos a intentar hacer todo lo que podamos con Pareto y pues todo lo que nos permita Excel, pasito con pasito. Muchas gracias, Emanuel. Bueno, entonces creo que si nadie más tiene una duda o comentario, chicos, eso sería por el día de hoy. Muchísimas gracias por conectarse, por poner atención, por estarme confirmando que se escuchaba, que se veía la pantalla. Recuerden que si tienen alguna duda que tal vez no surgió hoy, pero se les ocurrió después cuando ven la graduación, perdón, la grabación, mi correo está abierto para que las manden y apenas pueda yo las contesto.
Entonces, eso sería por hoy. Espero que pasen una lindísima noche y pues un lindo resto de semana. Entonces, hasta luego, chicos. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, profe. Hasta luego, Manuel. Gracias a vos, Mariela. Buenas noches. Ah, Diana, no sé si tienes una pregunta. Sí, profe, una consulta. ¿Esa práctica se va a subir aquí a la plataforma? Sí, bueno, no resuelta, pero sí se va a subir el ejemplo y voy a intentar que haya como un espaciecito para que ustedes puedan subirlo resuelto. Ah, ok, sí, es que eso era lo que tenía dudas, si nosotros íbamos a poder subir la práctica ya resuelta. Sí, yo creo que sí. Déjenme coordinarlo con el coordinador de la carrera, pero yo estoy casi 100% segura de que sí. En el caso de que no, la traen la siguiente semana y la vamos revisando con el Excel. Ok, muchísimas gracias. A vos, Diana, que pases linda noche. Buenas noches. Buenas noches. Ah, bueno, ¿tienes otra duda? ¿O fue un dedazo ahí? Creo que fue dedazo. Pues sin culpa, profe, disculpe. No, no, tranquila, Diana, tranquila. Linda noche. En todo caso, Madian y Ebert ya se pueden retirar. Ya todo está bien. Muchas gracias por estar acá.